bastas para tener de fondo mientras escuchas al señor nostálgico gritar. Ya llegaron las críticas. Este título fue gracias a Poeta Zombie, un suscriptor muy fiel del canal. No recuerdo cuántas veces ganó la encuesta, pero más de 2 veces seguro XD. Hablando de suscriptores fieles, quiero agradecer a Juan y Gómez, Momón y Yoshiplay. Muchas gracias por ser miembros del canal y me sorprende que ahora tenga un miembro extra nostálgico, jaja, gracias. Y por supuesto que agradezco a los miembros que se suscribieron antes. Muchas gracias mis panas. Empezamos. El espantapájaros. Josh era de esos niños que simplemente nacen para ser matones. Su cuerpo era más parecido al de un gorila que al de un adolescente humano, y su temperamento recordaba al de un Rottweiler al que alguien intentó castrar con unas tijeras oxidadas. Hay muchas formas de acosar a alguien, y Josh era un experto en todas ellas. Robaba dinero del almuerzo, metía cabezas en los retretes, golpeaba a los más débiles e incluso pellizcaba los traseros de las chicas en los pasillos. Pero lo que realmente hacía que Josh estuviera destinado a ser un matón era su padre. El hombre parecía una versión aún más grande y más fea de Josh. Básicamente era el dueño del pequeño pueblo donde vivíamos, y parecía creer que también era dueño de su gente. Si alguien se atrevía a decir que Josh no debería andar manoseando a las chicas en los pasillos, bastaban un par de llamadas telefónicas para que esa persona perdiera su trabajo, gracias a su querido papá. A veces me pregunto si los terribles sucesos que mancharon para siempre la historia de nuestro pueblo podrían haberse evitado si alguien lo hubiera detenido a tiempo. Pero nadie lo hizo, y supongo que nunca lo sabré. Todo comenzó con algo simple. Josh decidió concentrar su crueldad en una sola persona. Billy Williamson era un blanco demasiado fácil. Delgado, pálido, y con la ropa llena de remiendos, los niños lo apodaban el espantapájaros. Por supuesto, no era culpa de Billy que su madre fuera pobre y no pudiera comprarle ropa nueva, pero ya sabemos cómo pueden ser los niños con alguien diferente. Yo, por mi parte, siempre lo llamé Billy. Todos los días, Josh lo llamaba en los pasillos. «Hey, espantapájaros. Ven acá para sacarte el relleno a golpes». Le parecía un chiste brillante, tanto que lo repetía todos los días. Y si Billy no se reía, terminaba con la cabeza en un retrete. Las cosas siguieron así por un tiempo. Nadie se molestaba en defender a Billy, y su ropa holgada ocultaba las cicatrices que comenzaban a crecer como raíces a lo largo de sus brazos. Nunca entendí por qué las personas en las que el mundo escupe terminan castigándose aún más a sí mismas, pero supongo que así son las cosas. Eventualmente, Billy se apagó por completo. Dejó de hablar, de mirar a la gente a los ojos. El pobre chico temía hasta su propia sombra. Pensamos que las cosas no podían empeorar, pero el destino no suele preocuparse por nuestras suposiciones. Esa semana, la madre de Billy murió, y en cuestión de días todo el pueblo supo que la habían encontrado con una aguja en el brazo. Si eso hubiera servido para que Josh lo dejara en paz, él no lo vio así. De hecho, pensó lo contrario. Su presa estaba herida, y era el momento perfecto para acabar con ella. «Escuché cómo murió tu mamá», le susurraba cuando no había maestros cerca. «Ojalá la hubiera encontrado yo primero. Para ser una drogadicta, tenía buen trasero. Ahora vives con tu abuela, ¿no? Tal vez pase a visitarla esta noche. Dudo que pueda dar mucha pelea». Nadie pareció notar cómo los cortes en los brazos de Billy se extendieron a su pecho y sus piernas. Nadie vio cómo su rostro temblaba cada vez que los insultos de Josh le retumbaban en la cabeza. Nadie se percató de que había comenzado a escribir en su diario lo mucho que le gustaría robarse el arma de su difunto abuelo y terminar con todo a su manera. A veces, cuando vemos noticias sobre chicos como Billy, nos preguntamos cómo nadie hizo nada, cómo nadie se dio cuenta de lo que pasaba en su cabeza. La respuesta es simple. Es más fácil mirar hacia otro lado. Cuanto más fea es la verdad, menos gente quiere enfrentarla.
porque entonces tendrían que preguntarse por qué dejaron que pasara tanto tiempo sin hacer nada. El último día antes de que todo ocurriera, Josh acorraló a Billy después de la escuela y lo golpeó hasta dejarlo al borde de la muerte. Cuando Billy llegó a casa, su cara parecía un trozo de carne molida. Se miró en el espejo y tomó una decisión. Mañana sería el día. Esa noche, se coló en la caja fuerte de su abuelo y tomó el viejo revólver .357. No sabía dónde encontrar más balas, pero sabía que su abuelo lo mantenía cargado en caso de que alguien entrara a robar. A la mañana siguiente, escondió el arma en la cintura y se puso una camisa larga encima. Ni siquiera revisó si estaba cargada. No quería mirarla. Pero apretó la mandíbula con determinación y tomó el autobús. Al llegar a la escuela, notó una multitud reunida en el campo de fútbol. Agradecido por la distracción, se abrió paso entre los hombros y los codos hasta el frente. Y entonces lo vio. Josh. Su antiguo acosador estaba desnudo, destripado de arriba a abajo y amarrado al poste de gol. Habían rellenado su cuerpo con paja y cosido las aberturas. Sus ojos eran pozos oscuros, devorados por los cuervos antes de que alguien lo encontrara. Y sobre su cabeza, alguien había colocado un viejo sombrero de espantapájaros. Billy se dio la vuelta en ese instante y se fue a casa. Apenas me miró al pasar, mientras yo seguía sentada en mi mecedora, tejiendo. Fue directo a su habitación y se dejó caer en la cama. Era la primera vez en mucho tiempo que dormía tranquilo. Pasaron pocos días antes de que la noticia se extendiera. Josh había sido asesinado. Y cuando la policía fue a informar a su padre, lo encontraron muerto también. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién lo hizo. Al principio, la policía sospechó de Billy. Me preguntaron al menos una docena de veces si había visto a mi nieto salir de casa esa noche, pero siempre les di la misma respuesta. Estuve despierta toda la noche viendo televisión en la sala, y si Billy hubiera salido, lo habría visto. Sé que todos pensaban que estaba senil, pero ninguno se atrevió a decírmelo en la cara. Bueno, ahora soy vieja y no creo que me quede mucho tiempo, así que supongo que es momento de decir la verdad. No sé qué hizo Billy esa noche. Porque yo no estaba en casa. Yo estaba en la casa de Josh. Asegurándome de que nadie volviera a llamar a mi nieto espantapájaros. Y nadie lo hizo. Tuve una conversación con la muerte. El frío cañón de acero de la pistola temblaba contra mi piel mientras lo presionaba bajo mi barbilla. Puedes hacerlo, pensé. Cerré los ojos con fuerza y apreté la mandíbula, tratando de reunir el valor para apretar el gatillo. Ni siquiera va a doler. Mis dedos sudorosos resbalaron, y el tiempo pareció ralentizarse mientras escuchaba el disparo y sentía el ardor abrasador del fogonazo contra mi piel. Por un instante, todo se volvió negro, y un frío profundo me atravesó el centro. Y luego, de repente, ya no estaba en mi propio cuerpo. Miraba desde arriba, viendo mi cadáver desplomado, con la pistola descansando en mis ahora inertes dedos. Lo único en lo que podía pensar era en lo triste que me veía, muerto y solo en aquella habitación vacía y desordenada. El frío en la habitación se hizo más intenso, y una figura sombría se materializó junto a mi cadáver. Me tomó del mentón y levantó mi cabeza, observando mis ojos vacíos. Un dedo largo y huesudo se extendió y tocó mi frente, extrayendo un delgado hilo de luz plateada que se transformó en una esfera cuando la sombra la dejó caer dentro de un pequeño frasco de vidrio. La sombra hizo un ademán como si fuera a marcharse, pero entonces se detuvo, girando su cabeza hacia mí. Nuestros ojos se encontraron y, de pronto, tomó forma completa. Era una joven demacrada, de piel pálida, con profundas ojeras y una túnica negra raída que colgaba flojamente de su delgado cuerpo. ¿Qué eres? Escuché que preguntaba mi propia voz. La joven me miró con suspicacia. ¿Puedes verme?, dijo. No deberías poder verme.
Extendió la mano como si fuera a tomar una silla, y una apareció en el aire, como si hubiera sido pintada en el espacio. Se sentó, y la silla flotó hasta quedar justo frente a mí. Cruzó las piernas y me observó, apoyando el mentón en sus dedos entrelazados. Yo. Estás muerto. Dijo sin rodeos. Sí, entonces, ¿eres la muerte? Sí. Tú, justo ahora, me quitaste el alma. Lo hice. Respondió. ¿Por qué? La muerte inclinó la cabeza. Porque soy la muerte. Dijo. Es mi trabajo. ¿Y qué harás con ella? Entregarla al más allá. ¿O puedes devolverla? La muerte sacudió la cabeza. Aparté la mirada de mi cuerpo. Su frialdad inerte era como un resplandor blanco que quemaba mis ojos. Así que, dije, desesperado por cambiar de tema. ¿Voy a ir al cielo? ¿O al infierno? No. Esperé a que la muerte elaborara su respuesta, pero no lo hizo. Entonces, ¿desapareceré? No exactamente. ¿Entonces qué? La muerte guardó silencio por un momento. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dijo pensativa. Me encogí de hombros. Está bien, supongo. Respondí. ¿Por qué te quitaste la vida? Yo, Me detuve. Nunca lo había dicho en voz alta antes. Supongo que no soportaba ser un perdedor. ¿Quién te dijo que eras un perdedor? Bueno, nadie en realidad. Solo, siempre lo sentí así. ¿Por qué? No sé, supongo que siempre creí que sería alguien especial, ¿sabes? Y cuando era niño, realmente lo creía. Pero ahora que crecí, tuve que enfrentar el hecho de que soy solo alguien común. De hecho, ni siquiera eso. Estoy por debajo del promedio. Trabajo en un empleo miserable 8 horas al día y vuelvo a casa para encontrarme con la nada. No tengo a nadie a quien quiera ni nadie que me quiera. ¿Cuál es el punto? Muerte asintió en silencio. Querías ser algo más de lo que eras. Dijo. Sí, supongo. Pero no es posible. No para gente como yo, de todos modos. Traté de esconderme de eso en muchas botellas y agujas. Pero igual me alcanzó, y aquí estoy. La muerte acarició su barbilla. Eso es lo que nunca he entendido sobre los de tu especie. Dijo. ¿Por qué esconderse? ¿Qué? La mayoría de las personas pasan su vida tratando de esconderse del dolor. Dijo. Lo hacen con alcohol, con cosas materiales, con relaciones, ¿por qué no simplemente aceptarlo? Ser humano es sufrir. No puedes esconderte de algo que es parte de ti. No puedes huir de algo que siempre está contigo. ¿Qué? ¿Solo aceptarlo y dejar que me consuma? Hay una diferencia entre aceptar algo como un hecho y dejar que te devore sin pelear. No eras un perdedor por estar sufriendo. Solo eras un humano. Oh, entonces, ¿cuál es la diferencia? La muerte guardó silencio por un momento. El pensamiento humano es luz. Dijo. Ilumina la verdad que se esconde en la oscuridad del mundo que te rodea. Pero demasiada luz, y una sola mancha en el lente puede proyectar una sombra sobre todo lo que ves. ¿Estás diciendo que pienso demasiado? Sí. Pero pensar es lo que hago, es lo que nos hace humanos. ¿Cómo se deja de pensar? Supongo que no es muy diferente a dejar cualquier otro mal hábito, como fumar. Intentas hasta que lo logras. Intentarlo es agotador. Lo es. Nos quedamos en silencio un momento, mirándonos el uno al otro. Eres la muerte. Dije finalmente, notando un deje de enojo en mi voz. Has existido desde que hay personas, incluso desde antes. ¿Y tu consejo para dejar de ser miserable es simplemente pensar menos? Esperaba algo mejor. Muerte se encogió de hombros y sacó el pequeño frasco de vidrio que contenía mi alma. ¿Sabes qué es esto? Preguntó. Dijiste que era mi alma. Lo es. ¿Y? Mi paciencia empezaba a agotarse. Un alma es la esencia de la vida.
dijo. Es una experiencia pura del mundo, sin filtros como la duda o la decepción. Percibe las cosas tal como son y las experimenta con todo su ser. O sea, sería como yo si no fuera miserable. La muerte negó con la cabeza. Un alma no es una persona, dijo. Es la chispa de la vida. Es lo que impulsa a los humanos, hasta que la entregan. ¿Y ahora? Ahora le pertenece a alguien más. ¿Eso es todo? Sí. ¿Y qué pasará conmigo? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? La muerte se encogió de hombros. No es mi trabajo, dijo. Pude sentir las lágrimas acumulándose en los bordes de mis ojos. ¿Puedes, por favor, devolverla? La muerte inclinó la cabeza de lado. Tal vez, dijo. ¿En serio? ¿Así de fácil? Hace mucho tiempo que nadie se queda a hablar conmigo así. Tal vez sea posible. Pero quiero que me prometas algo primero. Una esperanza profunda comenzó a brotar en mi pecho. Lo que sea, dije con la voz quebrada. ¿Qué quieres que haga? Intenta recordar lo que te dije. ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿Por qué? Tal vez algún día te ayude. ¿Por qué querías ayudarme? He hecho este trabajo por mucho tiempo, dijo la muerte. Han sido pocas las veces en las que he llegado a tiempo para ayudar a alguien. Por lo general, lo único que puedo hacer es limpiar el desastre. Oh, pero, ¿y si no hace ninguna diferencia? La muerte se encogió de hombros. Entonces, tal vez la próxima vez se me ocurra algo mejor que decir. Y sin más, giró el corcho del frasco y observé cómo el hilo de luz se deslizaba fuera, flotando en el aire sobre su mano. Su rostro se iluminó con el resplandor plateado mientras sostenía mi alma sobre su palma extendida. Redondeó los labios y sopló suavemente, dejando que el hilo flotara como un diente de león en la brisa, de regreso a mi cuerpo. El mundo a mi alrededor comenzó a brillar y a temblar, los colores de la realidad derritiéndose como crayones al sol, hasta que todo lo que pude ver fue un resplandor plateado que me envolvió por completo. Mi visión se volvió negra, y sentí nuevamente el cañón frío de la pistola presionando contra mi barbilla temblorosa. Dejé el arma en el suelo, me senté y lloré hasta que ya no pude más. Sabía que no podía seguir el consejo de la muerte. No ese día. Pero sé que algún día podré. ¿Por qué odio la casa de mi abuela política? El año pasado, en 2013, mi esposo y yo tuvimos a nuestro primer hijo. Como mi esposo estaba en el ejército y se iba a desplegar 2 semanas después de enterarnos de que estaba embarazada, decidió que lo mejor era que regresara a Texas. Vivíamos en Florida en ese momento, durante el tiempo que estuviera fuera. Se acordó que me quedaría en casa de su abuela, ya que tenía una habitación extra completamente amueblada en la que podía dormir. Los 9 meses de mi embarazo transcurrieron con normalidad. A veces tenía una sensación extraña o creía ver sombras con el rabillo del ojo, pero como soy una persona naturalmente paranoica, asumí que simplemente me estaba asustando a mí misma, así que nunca mencioné nada a nadie. Curiosamente, mi esposo regresó del despliegue menos de 24 horas antes de que naciera nuestro hijo por cesárea de emergencia, con 4 semanas de anticipación. A pesar de ser prematuro, estaba completamente sano, solo un poco pequeño, así que en pocos días ya estábamos en casa de su abuela. Como mi hijo era tan pequeño, necesitaba ropa de recién nacido prematuro, que aún así le quedaba grande, así que la primera noche que llegamos, le pedí a mi esposo que hiciera un rápido viaje a Walmart, para comprar más ropa de su talla. Apenas se fue, alimenté a mi hijo y lo acosté a dormir en nuestra habitación antes de regresar a la sala para disfrutar un momento a solas, ya que su abuela no estaba en casa esa noche. Como me habían hecho una cesárea, mis movimientos eran lentos y torpes, así que todo el proceso de acostarlo me tomó bastante tiempo y esfuerzo.
No tenía intención de moverme hasta que mi esposo regresara, y me daba miedo estar sola porque aún me costaba mucho hacer algunas cosas. Aquí es importante mencionar que mi esposo y yo teníamos un gato híbrido bastante grande que llevé conmigo desde Florida. Se llamaba Nova y era un felino musculoso de casi 11 kilos, una mezcla entre un lince y un gato salvaje que habíamos encontrado cuando era solo un gatito en el monte. A pesar de su tamaño y su raza, Nova era un animal extremadamente protector y cariñoso, y desde el momento en que trajimos a nuestro hijo a casa, no se separó de él. Cuando acosté a mi hijo, Nova se estiró a su lado y se quedó dormido. Por eso, cuando de repente escuché un bufido y un maullido desgarrador proveniente de la habitación, me asusté pensando que Nova se había vuelto agresivo con el bebé. Abrí la puerta de golpe y vi que Nova estaba de pie sobre mi hijo, quien seguía profundamente dormido. Tenía el lomo arqueado y bufaba con furia hacia la esquina más alejada de la habitación. Mi primer pensamiento fue que quizás sin darme cuenta había encerrado a uno de los perros de la abuela en la habitación, pero no había ningún animal ni nada fuera de lo común. En esa esquina solo estaba el Moisés de mi hijo, que tenía más de 70 años, pues había pertenecido a la abuela de mi esposo cuando era bebé. Nova no dejaba de mirarlo fijamente, emitiendo un gruñido tan intenso que parecía hacer temblar la habitación. De pronto, empezó a lanzar zarpazos al aire, como si estuviera atacando algo que yo no podía ver, y la atmósfera en la habitación se volvió sofocante, como si algo hubiera cambiado de golpe. El miedo me paralizó. Agarré a mi hijo de debajo de Nova y, en cuanto lo aparté, el gato corrió hasta la puerta. Cuando la cerré de golpe y traté de echarle llave, me di cuenta de que ya estaba cerrada con seguro. Me acurruqué en la sala con mi hijo en brazos, sin atreverme a moverme hasta que mi esposo regresara. Nova se sentó a mis pies, con el pelaje erizado y los ojos clavados en la puerta. Cuando mi esposo por fin volvió, corrí a recibirlo. En cuanto me vio, su expresión cambió y se acercó corriendo para preguntarme si estaba bien. Empezó a levantar mi vestido y, al principio, no entendí qué hacía hasta que noté la sangre. Mi abdomen, mis piernas y mi ropa interior estaban empapados. En mi desesperación y pánico, había hecho un movimiento brusco que rompió 2 de los puntos de la cesárea. Intenté explicarle lo que había sucedido, pero al principio se lo tomó a broma y dijo que seguramente Nova solo estaba teniendo un momento raro. Sin embargo, cuando fue a abrir la puerta de la habitación, la manija se le resbaló de las manos como si algo al otro lado la hubiera jalado con fuerza. La puerta se cerró de golpe y se trabó nuevamente. El rostro de mi esposo se puso pálido. Se giró hacia mí, sin decir una palabra. Yo solo lo miré y le pregunté si todavía pensaba que estaba exagerando. Volvió a intentarlo, pero pasó lo mismo. Justo cuando iba a darse por vencido, la puerta se destrabó sola y se entreabrió. Nova, que seguía a mis pies, comenzó a bufar y maullar con más fuerza, con los ojos fijos en un punto a la mitad de la puerta. De repente, la puerta se abrió de golpe con tanta fuerza que la perilla dejó una marca en la pared. Un aire helado salió de la habitación, golpeándonos de lleno. Mi esposo y yo estábamos a segundos de agarrar a nuestro hijo y salir corriendo de la casa. Pero, tan repentinamente como comenzó, todo se calmó. La atmósfera sofocante desapareció y la casa quedó en completo silencio. Solo unos segundos después, la abuela de mi esposo entró por la puerta principal, completamente ajena al infierno que acabábamos de vivir. Lo más extraño de todo fue que mi hijo nunca se despertó ni se inmutó durante el incidente. Mi hijo tiene un doppelganger. Bueno, este último incidente ocurrió apenas la semana pasada, y por fin he logrado contarlo sin entrar en pánico. Nos mudamos a nuestra nueva casa en otro estado en enero y, finalmente, terminamos de desempacar, acomodarnos y sentirnos cómodos. Mi hijo, que tiene 19 meses, tiene su habitación en la planta baja, justo debajo de la nuestra, y frente a su puerta están las escaleras que llevan al altillo y a nuestro cuarto.
Tenemos una manta grande de Pink Floyd colgada sobre la barandilla del altillo, la cual oculta parte de la vista cuando se mira hacia arriba. Esa noche acosté a mi hijo y mi esposo también se fue a dormir. A mí me cuesta conciliar el sueño, sobre todo cuando me siento inquieta, así que decidí quedarme despierta. Alrededor de la 1 de la madrugada, escuché algo en el altillo, como si alguien moviera la manta que cuelga de la barandilla. Al principio asumí que era el gato, hasta que recordé que lo había dejado salir más temprano esa noche. Como no volví a escuchar nada, lo dejé pasar. Pasó otra hora antes de que volviera a oír algo. Miré hacia arriba y vi la silueta de un niño pequeño, y de inmediato asumí que era mi hijo. A veces se escapa de su habitación si no puede dormir, una costumbre que heredó de mí, ya que yo hacía lo mismo cuando era niña. Subí al altillo y lo llamé. Estaba allí de pie, con una expresión seria y vacía en el rostro. Es un niño muy intenso a veces, así que no me pareció raro. Sentí algo de lástima por él, pensando que no podía dormir, así que decidí dejarlo quedarse conmigo hasta que se durmiera. Lo levanté en brazos y lo bajé conmigo, lo senté en el sofá y le di su vasito con agua. Todo el tiempo mantuvo esa mirada fija en mí, sin pestañear. Entonces fui a su habitación para traerle su cobija. Mi hijo estaba en su cama, profundamente dormido. En ese instante me giré de golpe y vi a ese niño asomarse por la esquina antes de esconderse rápidamente. Corrí tras él, pero al doblar la esquina, la habitación estaba vacía. El vasito de mi hijo seguía sobre el sofá. Ahí fue cuando grité. Mi esposo bajó corriendo, mi hijo se despertó y empezó a llorar, y yo quedé reducida a un montón tembloroso de miedo. Mi esposo cree que fue un sueño. A veces hablo dormida o incluso sonámbula, pero esto fue real. Sentía esa cosa en mis brazos. No tengo ninguna explicación, excepto que tal vez haya sido un doble espectral. Amigo imaginario. Hace unas semanas, poco antes del incidente con lo que llamo un doppelganger, mi esposo notó que nuestro hijo estaba hablando e interactuando con algo de manera muy concentrada. Me llamó al pasillo y señaló hacia la habitación de nuestro hijo, indicándome que observara. Nuestro hijo estaba jugando con sus juguetes y se los ofrecía a algo, pero al no recibir respuesta, los dejaba en el suelo. Balbuceaba en esa extraña mezcla de palabras reales y sílabas sin sentido que usan los niños pequeños y parecía estar contento, disfrutando el momento. Lo dejamos tranquilo, mi esposo riéndose de la idea de que nuestro hijo tuviera su primer amigo imaginario, pero a mí me inquietó más que otra cosa, dada mi experiencia con cosas perturbadoras. Desde entonces, he estado prestando atención cuando juega con su amigo. Mi hijo es muy expresivo para su edad y, aunque aún usa algo de habla infantil, conoce muchas palabras y frases. A la mañana siguiente de que mi esposo notara a su nuevo amigo por primera vez, lo escuché insistiendo en que no se fuera. No vayas. No vayas. Más tarde ese día, se me acercó y me dijo. Él dice cerrar ventana, señalando la ventana de su habitación. Me confundí y le pregunté. ¿Quién dice que cierre la ventana, cariño? De inmediato señaló un espacio vacío en el pasillo, lo cual me inquietó muchísimo. No le di más vueltas, ni siquiera revisé la ventana. Pero más tarde, volvió a acercarse y repitió. Mami, él dice cerrar ventana. En ese momento volví a sentir un escalofrío, pero fui a su habitación, y efectivamente, la ventana estaba entreabierta unos 5 centímetros. Ahora es cuando debo mencionar que esa ventana es extremadamente difícil de abrir, incluso mi esposo tiene problemas para moverla, así que no había forma de que nuestro hijo la hubiera abierto solo. Le pregunté a mi esposo si él lo había hecho, pero insistió en que no. Aún así, instaló un seguro más fuerte en la ventana, pues también le pareció inquietante. Unos días después, nuestro hijo se acercó a nosotros mientras estábamos en el sofá, miró directamente a mi esposo y dijo: ¿Le gustas, papi? Luego, simplemente se fue.
Mi esposo se divirtió con el comentario, pero yo me sentí aún más perturbada. Aproximadamente una semana después, 2 días antes del incidente con el doppelganger, mi hijo se me acercó de nuevo y me dijo. Él molestó. Al principio me pareció gracioso, porque suele decirme cuando mi esposo está molesto por algo. Le pregunté por qué estaba enojado y respondió. ¿Por qué no lo ves? En ese instante, todos los vellos de mi nuca se erizaron. Tragué saliva y le pregunté. ¿A quién no veo? Una vez más, señaló hacia el mismo espacio vacío en el pasillo. Ya había tenido suficiente. Respiré hondo y le dije. Cariño, no puedes inventar cosas así. Asustan mucho a Maná. Mi hijo me miró fijamente, luego desvió la vista hacia el espacio vacío, como si estuviera escuchando algo, y después volvió a mirarme. Con la mayor naturalidad del mundo, dijo. Él dice lo siento, mami. Acto seguido, se fue a su baúl de juguetes y sacó algo para jugar, como si nada. Avanzamos hasta esta mañana. Desde aquel último episodio, no había mencionado más a su amigo, y yo aún estaba aterrada por lo del doppelganger, así que cualquier cosa me ponía nerviosa. Mi hijo se subió a mi regazo y me dijo. Mami, decirte algo. Lo abracé, temiendo que me hablara de su amigo otra vez. En ese punto, ya me había convencido de que el supuesto amigo era el doppelganger. Y, como lo temía, dijo. Él dice que te extraña, mami. Me quedé completamente inmóvil, mi mente dando vueltas sin entender. Logré preguntarle con la voz entrecortada. ¿Quién, cariño? Entonces señaló hacia el pasillo. Pero esta vez no estaba señalando al aire. Estaba apuntando directamente al cuadro enmarcado de mi padre en la pared. Y entonces dijo. Pop, pop, mami. Él te extraña. Mi madre me contó el día que nació mi hijo que mi padre, quien murió hace más de 20 años, siempre quiso que sus nietos lo llamaran Pop Pop. Nunca se lo conté a nadie. Ni siquiera a mi esposo. Puedo oírlo hablar de vuelta. Mi hijo siempre ha sido de esos niños que se quedan despiertos toda la noche y duermen durante el día. Por más que hemos intentado corregirlo, nada funciona. Heredó esto de mí, ya que tengo una condición llamada NOM-24, un trastorno del sueño en el que el ciclo de sueño no sigue un patrón normal de día y noche. Por esta razón, a menudo estamos despiertos toda la noche juntos y dormimos a las mismas horas cuando finalmente logramos descansar. En una noche en particular, escuché a mi hijo hablando en su habitación. No era nada fuera de lo común, pues está en esa edad en la que balbucea y habla constantemente, ya sea consigo mismo, con objetos o con otras personas. No le di importancia. Esto continuó por varias noches y, al principio, me pareció gracioso. Incluso llegué a pensar que tal vez estaba hablando con Pop Pop, el espíritu que creo que es mi padre y que nos ha seguido en varias mudanzas. Se lo mencioné a mi esposo, quien coincidió en que tal vez Pop Pop estaba haciendo otra aparición. Conforme pasaron las semanas, comencé a notar que podía oír algo más en su habitación. Sin embargo, mi hijo tiene varios juguetes que hacen ruido y dicen frases, así que lo ignoré por un tiempo. Hasta la semana pasada. Aquella noche empezó como cualquier otra. Mi esposo se fue a la cama a su hora habitual, mientras yo acostaba a mi hijo en su cama, tratando de convencerlo de que al menos intentara descansar con su libro de cuentos interactivo. Luego me dediqué a mi rutina habitual. Hacer algunas cosas en la casa, leer, mantenerme ocupada. Poco después, comencé a oír a mi hijo hablar. La curiosidad me ganó y me acerqué sigilosamente a la puerta para escuchar. Podía oírlo balbuceando y diciendo cosas como: gracioso. No, mi cobija. E incluso: juega conmigo. Al principio, solo podía escucharlo a él. Pero justo cuando estaba por alejarme, lo oí. Una voz grave y profunda le respondía. Al principio no podía entender lo que decía, hasta que, de repente, como si estuviera justo al otro lado de la puerta, escuché claramente:
Sé que estás escuchando. Vete. Decir que me aterrorice sería quedarme corta. Grité por mi esposo, convencida de que alguien había entrado a la habitación de nuestro hijo por la ventana. En ese momento, ni siquiera pensé en algo sobrenatural. Abrí la puerta de golpe mientras llamaba a mi esposo. Pero dentro de la habitación, todo estaba en su lugar. Mi hijo estaba sentado en su cama, como si nada pasara. La ventana estaba cerrada y asegurada por dentro. No había señales de que alguien más hubiera estado allí. Para entonces, mi esposo ya había bajado corriendo y le conté lo que había sucedido. Decidimos que nuestro hijo dormiría con nosotros por las noches para ver qué pasaba. Y entonces, nada. Ni balbuceos a algo invisible, ni voces bajas, absolutamente nada. A la mañana siguiente, le preguntamos con quién había estado hablando. Le preguntamos si había sido con Pop Pop. Nos dijo que no. Le preguntamos si sabía quién era. De nuevo, nos dijo que no. Le preguntamos cómo era y si tenía nombre. Nos dijo: no tiene nombre y oscuro. No sabemos si con oscuro quiso decir que la cosa era de color negro o si simplemente la habitación estaba demasiado oscura para verla. Cuando insistimos en si estaba seguro de que no era Pop Pop, nuestro hijo se irritó y dijo, con toda seguridad: no Pop Pop. No Pop Pop. En este punto, estamos en una encrucijada. Nuestro hijo no parece tener miedo de lo que sea que está en su habitación, pero esa cosa obviamente no quiere que estemos cerca ni que la escuchemos. Lo que sea, no es un niño. No es una mujer. La voz era demasiado grave, baja, y sonaba rara, como si tuviera algo en la boca mientras hablaba. Por ahora, hemos movido la cama de nuestro hijo a nuestra habitación, junto con su ropa y algunos de sus juguetes. Hemos cerrado su habitación con llave, aunque no sabemos si eso realmente impedirá que lo que sea que está ahí se mueva a otras partes de la casa. Hasta ahora, parece estar funcionando. Lo único que sabemos con certeza es que esa cosa está muy interesada en nuestro hijo. Y no sabemos si podemos deshacernos de ella. Incluso ahora, puedo escuchar a mi hijo hablándole a través de la puerta. Y puedo escuchar cómo le pide que la abra. No se permiten niños. Voy a empezar con un poco de contexto. Mi esposo y yo nos mudamos recientemente a una nueva casa, debido a que lo reubicaron en su trabajo en el ejército. Tenemos un hijo de 2 años y hemos estado intentando tener un segundo hijo desde hace aproximadamente un año. Esto será importante a medida que avance la historia. Cuando nos mudamos, hace unos 8 meses, la casa que estábamos considerando había estado claramente deshabitada por un tiempo. No décadas, pero era evidente que nadie había vivido ahí por al menos 3 o 4 años. Mi esposo le preguntó al agente inmobiliario sobre esto, preocupado por posibles reparaciones. El agente nos aseguró que el dueño pasaba regularmente para asegurarse de que todo estuviera en buen estado. Durante el recorrido, comprobamos que todo estaba en orden y, honestamente, la casa era hermosa por dentro. Así que decidimos seguir adelante y mudarnos. No mucho después de instalarnos, empecé a notar pequeñas cosas extrañas. Nada que no pudiera explicarse de manera lógica, pero lo suficientemente inquietante como para ponerme la piel de gallina. Cosas como objetos pequeños moviéndose de lugar, crujidos y chasquidos en la casa, o luces que estaban encendidas o apagadas cuando no recordaba haberlas tocado. También fue en esa época cuando comencé a tener pesadillas casi todas las noches. Al principio, los sueños eran solo un vacío negro con una sensación sofocante de terror antes de despertarme. Luego, evolucionaron a algo más. Una voz dentro del sueño. Era una mujer que chillaba y reía como una desquiciada antes de que finalmente despertara. Esto ocurrió durante un mes hasta que el sueño cambió nuevamente. Recuerdo que esa noche me acosté sintiéndome intranquila. Sabía que tendría la pesadilla otra vez. Cuando al fin me dormí, el sueño comenzó como siempre. Oscuridad absoluta. De pronto, una mujer apareció frente a mí.
No le veía el rostro porque estaba de espaldas, pero llevaba una vestimenta antigua de aspecto religioso. Supe de inmediato que era la misma mujer que había escuchado gritar en mis sueños anteriores. Intenté correr, pero estaba paralizada. Cuanto más me esforzaba por moverme, más cerca parecía estar ella, aunque nunca la vi moverse. De repente, giró la cabeza y me miró por encima del hombro. Era de mediana edad, poco agraciada, pero su expresión estaba cargada de intención maligna. Habló con voz calmada, aunque cada palabra destilaba odio. Los niños no son bienvenidos aquí. Y en ese instante, desperté. Estaba aterrada y corrí de inmediato a revisar a mi hijo. Él dormía plácidamente en su habitación. Durante la semana siguiente, las pesadillas cesaron y, por fin, pude descansar. Fue en ese tiempo cuando me di cuenta de que mi periodo estaba retrasado. Para nuestra alegría, descubrimos que estaba embarazada. Apenas unos días después, tuve de nuevo la misma pesadilla. La misma mujer, las mismas palabras y el mismo terror indescriptible. Mi esposo intentó consolarme, diciéndome que los sueños vívidos eran normales en el embarazo. Las semanas siguientes, la pesadilla me atormentó cada noche. Cuando llegó la víspera de mi primera cita oficial con el médico, ya tenía 8 semanas de embarazo y estaba emocionada por ver a mi bebé en el ultrasonido. No quería que el sueño arruinara mi felicidad. Esa noche, la pesadilla fue diferente. La mujer ya no me daba la espalda, sino que estaba de frente, furiosa, con el rostro deformado por una mueca de rabia. Se lanzó hacia mí gritando: "Los niños no son bienvenidos aquí". En cuestión de segundos, su cuerpo se transformó en algo grotesco. Su piel se volvió gris y moteada, cubierta de llagas, y sus ojos estaban inyectados en sangre. Vi con horror cómo levantaba una mano y me mostraba sus dedos, ahora largos y afilados como garras. Logré gritar cuando la hundió en mi vientre y, de repente, desperté. Me quedé acostada por unos minutos, tratando de calmar mi respiración. Miré el reloj. Faltaban solo unos minutos para que sonara mi alarma, así que decidí levantarme. Fue en ese momento cuando supe que algo andaba mal. Al destaparme, vi la sangre y grité. Mi esposo despertó de golpe y, al ver la mancha en mi ropa, saltó de la cama. Bajamos corriendo las escaleras y, con nuestro hijo en brazos, nos llevó de inmediato a urgencias. En el hospital nos dijeron que era demasiado tarde. Habíamos perdido al bebé. Nos quedamos ahí toda la noche, pues la cantidad de sangre que había perdido requería observación. Y, durante toda esa noche, solo escuché esa maldita risa. Cuando volvimos a casa, pasamos los siguientes meses en un estado de letargo. Algunos días eran normales, otros simplemente nos limitábamos a existir. A lo largo de ese tiempo, la pesadilla no cesó. La mujer seguía riendo y chillando en mis sueños. Unos meses después, me di cuenta de que, otra vez, mi periodo no llegaba. El miedo me invadió. Sabía que la mujer era responsable, y me aterrorizaba que volviera a ocurrir. Postergué hacerme la prueba durante una semana, aferrándome a la esperanza de que mi ciclo estuviera alterado por el estrés. Pero cuando finalmente me hice la prueba, el resultado fue positivo. Mi esposo estaba eufórico. Yo, aterrada. Mi médico me atendió de inmediato y todo parecía perfecto. Me programaron una ecografía para la siguiente semana. Pero esa noche, la mujer apareció en mis sueños otra vez. No gritaba ni reía, solo me miraba con una expresión de ira contenida. Cada noche, durante esa semana, ella volvía. Y cada noche, su furia era mayor. Cuando llegó el día de la ecografía, el bebé estaba bien. Su corazón latía fuerte y todo parecía indicar que esta vez el embarazo sería exitoso. Pero yo no estaba tranquila. Sabía que la mujer no había terminado. 2 noches después, soñé con ella de nuevo. Esta vez se acercó a mí y, sin emoción alguna, sacudió la cabeza y chasqueó la lengua en desaprobación. Luego, extendió la mano y la puso sobre mi vientre. Su tacto era gélido. Supliqué, lloré y le rogué que dejara a mi bebé en paz. Su expresión se tornó oscura. «Te lo dije antes», susurró. «Los niños no son bienvenidos aquí. Y ahora llevas dentro un niño del diablo».
De repente, su mano ardió en llamas blancas. El dolor fue insoportable. Sentí mi piel quemarse. Desperté con un grito y, temblando, revisé mi vientre. Nada. Me aferré a la esperanza de que me había despertado a tiempo. Las semanas pasaron entre noches de insomnio y risas macabras en mis sueños. El día de mi siguiente cita, el doctor intentó escuchar el latido con un Doppler. Tardó más de lo normal, pero lo atribuyó a la etapa temprana del embarazo. Luego, pasamos a la ecografía. Cuando la pantalla mostró la imagen, el médico guardó silencio. No encendió el sonido para que escucháramos el corazón. Nos llevó a su oficina y nos dijo la verdad. El corazón del bebé había dejado de latir. Por los cálculos, se detuvo el mismo día en que tuve la pesadilla de la mujer quemándome. Semanas después, los análisis confirmaron que nuestro bebé tenía una anomalía cromosómica severa. Trisomía 4, que podía causar una malformación llamada ciclopía. Cuando lo escuché, murmuré en shock. Niño del diablo. Desde entonces, he decidido que no volveré a intentar tener otro hijo hasta que nos mudemos. No le he dicho a mi esposo la verdadera razón. Pero la mujer sigue ahí. Y su risa aún me atormenta. Nos dijeron que nunca sería un perro guardián. Mi esposo me sorprendió este año con un Dakota Sport Retriever. Para quienes no lo sepan, esta raza, en realidad es más bien un perro de diseño, surgió del cruce entre Golden Retrievers y Cocker Spaniels en los años 80. Son perros extremadamente amigables, leales y llenos de energía. Bart, diminutivo de Bartolomeu, es mi compañero constante, y lo amo tal como es. Cuando lo trajimos a casa, jamás habría imaginado lo que llegaría a hacer. Cuando lo recogimos, la mujer que nos lo entregó nos preguntó si lo queríamos como perro guardián. No era el caso. Varias veces insistió en asegurarse de que no lo estábamos adquiriendo con ese propósito, ya que, si bien ambas razas ladran, rara vez atacan a un intruso. Nosotros le aseguramos que no, que solo sería nuestra mascota y compañero. Un poco sobre Bart antes de continuar. Es la descripción exacta de su raza. Amigable hasta el extremo, ha intentado repetidamente hacerse amigo de un Rottweiler que, a través de la cerca, ha tratado de arrancarle un pedazo de cara, extremadamente leal, cariñoso y excelente con los niños, además de ser muy inteligente. No es un perro grande, pero con sus 18 kilos y 40 centímetros de altura, podría hacer dudar a alguien si no estuviera seguro de su amabilidad. Ama a todos y a todo, incluso a las serpientes y a los hurones. Las primeras 2 semanas con Bart fueron geniales. Aprendió rápido, nunca tuvo un accidente en la casa y siempre seguía a alguien de la familia. Tenía una energía inagotable para jugar con nuestro hijo de 2 años y jamás ladraba, ni siquiera cuando llamaban a la puerta. Incluso cuando mi esposo llegaba tarde del trabajo, a las 3 de la madrugada, Bart ni siquiera abría los ojos. Siempre bromeábamos diciendo que la mujer tenía razón. No era un perro guardián. Pero entonces, empezamos a notar cosas. Al principio, eran detalles pequeños e incluso graciosos. Miraba fijamente por las ventanas o ladeaba la cabeza como si estuviera escuchando algo. Nos reíamos y decíamos que veía o escuchaba un fantasma. Luego, empezó a hacerlo por las noches. Lo encontramos varias veces mirando por las ventanas en plena madrugada, y en una ocasión, juraría que lo escuché gruñir en dirección a la puerta trasera cuando bajé a tomar agua. Sin embargo, seguía siendo el mismo perro cariñoso y sociable de siempre. Incluso cuando mi primo se quedó en nuestra casa por un tiempo tras ser desalojado, Bart jamás levantó la cabeza cuando llegaba sin tocar después de su turno nocturno. Durante el día, lo recibía con entusiasmo, moviendo la cola para que lo acariciara. Pero anoche, todo cambió. Desde temprano, Bart se comportó de manera extraña. Estaba tenso y no se acostaba, algo raro en él, ya que siempre dormía a mis pies. Mi esposo trabajaba en turno nocturno, así que me quedé despierta hasta tarde, como de costumbre. A las 11 de la noche apagué la luz para dormir y llamé a Bart.
Se sentó al pie de la cama, pero no se recostó. Parecía estar observando algo invisible en la oscuridad. Me dormí confundida, pero sin preocuparme demasiado. No tardé en despertarme por un sonido extraño. Tardé unos segundos en darme cuenta de que era Bart. Estaba gruñendo. Me recorrió un escalofrío. Por un momento, temí que se hubiera vuelto contra mí, pero me di cuenta de que miraba hacia la puerta del dormitorio. Intenté ver en la oscuridad, pero no distinguí nada en el pasillo. Entonces, vi un leve movimiento. Bart dejó escapar un rugido feroz y se lanzó fuera de la cama. Un grito desgarrador llenó la casa. Mi primer pensamiento fue que había atacado a mi esposo o a mi primo. Luego, escuché una lucha, ladridos y pisadas pesadas que corrían por el pasillo y bajaban las escaleras. Se abrió la puerta trasera, otro grito, un golpe seco y un gruñido. Luego, silencio. Corrí escaleras abajo y encendí la luz. Encontré a un desconocido inconsciente, medio cuerpo dentro de la casa y medio fuera, con Bart parado sobre su espalda. Llamé a la policía mientras arrastraba a Bart lejos del intruso y marqué el número de mi esposo con manos temblorosas. Cuando llegaron los agentes, registraron la mochila del hombre y encontraron una cuerda, esposas, un cuchillo y un trapo empapado en disolvente de pintura. Cuando recobró el sentido y lo interrogaron, confesó que llevaba tiempo vigilando nuestra casa con la intención de entrar, violarme y luego robar. No le preocupaba Bart porque, según él, era un perro estúpido que nunca ladraba, ni siquiera cuando mi esposo y mi primo llegaban tarde. Saber que ese hombre había estado observándonos tanto tiempo y lo suficiente como para notar ese detalle me heló la sangre. Cuando mi esposo llegó y le conté lo que había hecho Bart, casi no lo soltaba. Incluso le cayeron lágrimas mientras abrazaba a nuestro perro, quien se las lamió con entusiasmo. Y como si fuera la cereza del pastel, mientras los policías escoltaban al intruso hacia la patrulla, Bart lo miró fijamente y luego hizo un amago de ataque, solo un pequeño brinco en su dirección, lo suficiente para que el tipo cayera de espaldas gritando de miedo. Ahora sé que nunca volveré a sentirme tranquila estando sola en casa por la noche. Y jamás ignoraré el comportamiento de Bart de nuevo. Quizá debería llamar a la mujer que nos lo vendió para decirle lo equivocada que estaba con él, y lo agradecida que estoy por ello. Freddy nos sigue a casa. Por favor, no me hagas daño. No he hecho nada malo. El Dr. Crane era un buen hombre. Me suplicó que no lo matara. Nunca podría imaginar cómo se siente tener una escopeta cargada apuntando directo a la cara. O a lo que quedaba de ella, en todo caso. Lo peor de todo es que realmente no sé si lo decía en serio. No sabía cuánto de su mente seguía intacto y cuánto había sido alterado o simplemente disuelto. Disparé. Una lluvia de sangre, masa encefálica y fragmentos de hueso salpicó la pared cuando el lado izquierdo de su cabeza desapareció, destrozado por la ráfaga de perdigones. El Dr. Crane se desplomó en el suelo hecho un montón. ¿Qué pudo haber hecho tan mal como para merecer estar aquí y vivir esto? Me sentí enfermo. No por haber matado a alguien. No. Comparado con lo que estaba viendo, matar a una persona no significaba nada. Esto estaba mal en tantos niveles que ni siquiera encontraba palabras para describirlo. Aún después de perder la mitad de su cerebro, el Dr. Crane intentaba hablar, pero lo único que salía de su boca eran sonidos ininteligibles, mientras su cuerpo se retorcía y rodaba por el suelo, esparciendo un líquido marrón por todo el laboratorio. Fluía desde esas masas tumorales que cubrían su cuerpo. Parecía que la mayor parte de su masa corporal había sido absorbida por esas deformidades. En los pocos lugares donde no había crecimientos, la piel estaba tan tensa que se pegaba a sus huesos. Su rostro era lo peor de todo. Casi parecía un cráneo desnudo. Luego de unos momentos, logró darse la vuelta y quedó tendido de espaldas. Usando su brazo y pierna izquierdos, empezó a arrastrarse hacia mí. Su lado derecho estaba completamente inerte.
Empecé a retroceder lentamente. Ya casi llegaba a la puerta. Algo está roto, algo, anunció el Dr. Crane justo antes de que escuchara un fuerte crujido. Pensé que había pisado algo, pero entonces me di cuenta de que era su rótula, que acababa de romperse. Su cuerpo se dobló de una manera imposible y, de repente, se lanzó hacia mí. Un segundo disparo detuvo a la monstruosidad en el aire. 3 más aseguraron que no lo intentara de nuevo. Seguía moviéndose ligeramente mientras me apresuraba a salir del laboratorio y cerraba la puerta con llave. ¡Qué desastre! Blake, ¿qué se supone que hagamos con Stevens? La voz de Jamie me sacó de mi ensimismamiento. ¿Qué pasa con él?, pregunté. Se comió sus propias tripas, carajo, respondió Omar, casi gritando. Oh, cierto. Crane se comió las tripas de Stevens. ¿Cómo pude olvidarlo? Ya no pensaba con claridad. Pocas personas lo harían después de lo que acababa de ocurrir. Llévenlo afuera y quemen el cuerpo. Blake, pero creo que sigue vivo, replicó Jamie. ¿Escuchaste lo que dije? Y, por favor, pónganse guantes. No dejen que su sangre los toque. Por si acaso. Y limpien la sangre después, añadí, notando el rastro carmesí que dejaban en el suelo mientras arrastraban el cuerpo. ¿No vas a ayudar?, preguntó Stevens con enojo. Maldición. Spears, no Stevens. Stevens se quedó sin tripas. Spears estaba arrastrando a Stevens. Stevens, Spears. Spears, Stevens. Carajo. ¿Cuándo diablos voy a aprender a diferenciarlos? Bueno, supongo que ya no volveré a confundirlos. No, voy a tomar un trago. Vengan a la Antártida durante el invierno polar, dijeron. Será divertido, dijeron. Se suponía que íbamos a estudiar el origen de la vida en la Tierra. En su lugar, aprendimos cómo podría acabar. Nuestra misión era extraer la muestra de hielo más antigua jamás recuperada. El hielo de la Antártida guarda la historia de la Tierra. A pocos metros de profundidad, es solo hielo común. A decenas de metros, puedes ver cuánto menos dióxido de carbono y polvo radiactivo había en la atmósfera hace un siglo. A cientos de metros, las cosas empiezan a volverse interesantes. A veces, puedes encontrar microbios prehistóricos congelados. A veces, una burbuja de aire del tiempo de los dinosaurios. Pero cuando extrajimos la muestra número 127, no esperábamos encontrar esos extraños cristales metálicos incrustados en su interior. Ojalá nunca lo hubiéramos hecho. No sé qué son ni cómo llegaron allí. El Dr. Crane los llamó un cóctel primordial en algún momento, pero ya no me importa. Crane se obsesionó con ellos. Tanto que dejó de dormir y de comer. Pasó los últimos días encerrado en su laboratorio. Creo que se derramó el líquido encima cuando los cristales se descongelaron a temperatura ambiente. No lo sé. Y probablemente nunca podré preguntárselo. Esta noche, Stevens fue a llevarle algo de comida. No tenía idea de que él mismo se convertiría en la cena. ¿Sabías que en los polos no hay ciclos de día y noche? Durante el verano polar, hay luz constante. En el invierno polar, oscuridad perpetua. No es una negrura absoluta porque algo de luz llega desde las estrellas y la dispersión atmosférica. Pero en medio de una tormenta de nieve, sí es una negrura absoluta. Nadie vendrá a rescatarnos con este clima. Cuando la tormenta pase, tal vez decidan reducir este lugar a cenizas con una bomba. No me opondría después de lo que acabo de ver. Gracias a Dios, nuestra conexión sigue funcionando de alguna forma. Escribo esto en caso de que no sobreviva otro día en este infierno de hielo. No tengo nada más que decir por ahora. Ahora, discúlpenme mientras intento ahogar mi miedo en alcohol. De todas formas, seré breve porque tengo que irme ya mismo. Anoche, probablemente bebí más de la cuenta y olvidé publicar lo que escribí. Lo siguiente que recuerdo es que Spears me sacudía como si el mundo se estuviera acabando. Abrí los ojos y me dijo: Blake, despierta. Tenemos un problema. Stevens ha desaparecido. No creo que vaya a sobrevivir a esto. Las cosas pasaron de mal a peor hoy.
Y no sé cuánto más podré soportar antes de quebrarme. ¿Qué parte de qué malo no entendiste? Le pregunté a Spears con furia mientras nos dirigíamos hacia los demás. Pues inténtalo tú, trata de encenderle un maldito fuego en esta puta ventisca, imbécil. Respondió. Con Crane y Stevens muertos, o peor, solo quedábamos 5. Yo, Jamie, Spears, Omar y Mark. Todos estaban reunidos en el comedor. Gracias a Dios cerraron las puertas con llave después de sacar a Stevens. Algo está pasando con el cuerpo de Crane en el laboratorio, dijo Jamie en cuanto entramos. Genial. ¿Es que ni siquiera matarlo fue suficiente? Fui a echar un vistazo. El líquido marrón había formado un charco alrededor de los restos del Dr. Crane. No había rastros de sangre ni de ningún otro fluido corporal en la mezcla. Era completamente puro. Su cuerpo ya estaba en descomposición, pero mucho más rápido de lo que debería. Sin embargo, lo más impactante era una brillante espina gris que sobresalía de su abdomen. Sus venas estaban llenas de algo oscuro. Era visible a través de su piel fina y estirada. ¿Qué demonios está pasando aquí? Jamie y Spears, asegúrense de que nadie pueda entrar ni salir del laboratorio. Mark, Omar, vengan conmigo. Vamos afuera a buscar a Stevens. Nadie se queda solo a partir de ahora. Solo cuando di el primer paso en el frío me golpeó la realidad de que tal vez no había sido la mejor idea. La visibilidad era pésima, incluso con las potentes linternas que llevábamos. Aunque llevábamos varias capas de ropa para temperaturas extremas, el viento helado se sentía como si nos estuviera succionando el calor de los huesos. Teníamos 2 escopetas. Yo llevaba una y Omar la otra. Mark estaba armado con un hacha. No había muchos lugares donde Stevens pudiera estar. No estaba en el generador. Tampoco en los vehículos ni en la antena de radio. Solo quedaba un sitio por revisar: el almacén. Había alrededor de una docena de contenedores de carga estacionados afuera de manera permanente. La mayoría contenían piezas de repuesto, suministros de supervivencia, reservas de comida y agua en caso de emergencia, cosas que no necesitábamos a diario y que ocuparían demasiado espacio dentro de la estación climatizada. Quería evitar el almacén porque era un pequeño laberinto, pero si Steven seguía vivo, no podíamos permitir que dañara el equipo exterior. Especialmente el generador. Si lo destruía, congelaríamos hasta morir en cuestión de horas. Lo que más me molestaba era que, si Spears hubiera sido lo suficientemente competente para quemar a Stevens, no estaríamos aquí ahora. De inmediato notamos que uno de los contenedores no estaba bien cerrado. Antes de leer el cartel, ya sabía lo que había dentro. Comida. Abrimos las puertas con cuidado y echamos un vistazo. Había tiras de cartón y paquetes destrozados esparcidos por el suelo. Omar se quedó afuera vigilando mientras Mark y yo entramos a inspeccionar los daños. El contenedor tenía comida suficiente para varias semanas para toda la expedición. Ahora, aproximadamente un tercio había desaparecido. Blake. Susurró Mark con una voz tan baja y temblorosa que por un segundo pensé que era el viento. Me giré y seguí la luz de su linterna. No quería creer lo que estaba viendo. Sin hacer un solo sonido, sin movernos un solo centímetro, nos quedamos allí, observándonos mutuamente. Paralizados. ¿Cómo carajos no lo notamos al entrar? Una masa de lo que alguna vez fue Stevens estaba prensada contra el techo. Su cuerpo también estaba cubierto de tumores, al igual que el de Crane, aunque en menor cantidad. Su mandíbula colgaba desencajada, dejando al descubierto un agujero oscuro y repulsivo en su garganta grotescamente ensanchada. Su abdomen estaba hinchado más allá de lo que cualquier palabra podría describir. Su esqueleto debía haberse roto y reconfigurado 1000 veces para adoptar esa forma. El terror me drenó hasta la última gota de energía. No podía moverme. Habría pasado una eternidad hasta que reuniera el valor suficiente para alzar mi escopeta y apretar el gatillo. Clic. Todo ocurrió demasiado rápido. Estaba seguro de que iba a morir ahí, o peor. La escopeta se encasquilló. Probablemente por el frío. Omar. Grité.
pero no fue lo suficientemente rápido. La abominación cayó del techo y, con un solo movimiento, succionó el brazo de Mark dentro de su garganta como si fuera un maldito fideo. Se escucharon disparos. Con un gruñido gutural, la criatura escupió el brazo de Mark y huyó. Las gruesas capas de ropa casi se habían derretido por completo de su brazo. No quería pensar en lo que habría pasado si no las hubiera llevado puestas. ¿Estás bien, hermano?, preguntó Omar. Mark no respondió. Estaba demasiado en shock para hacer nada. Sabía que no iba a estar bien. Tenía que hacer algo. Tomé su hacha y levanté la hoja por encima de mi cabeza, preparándome para dar un golpe. Lo observé por un momento. Él me observó a mí. Tal vez esto podría salvarlo. No sé si era consciente de ello o si su mente simplemente se había apagado por completo en ese punto. Ni siquiera se inmutó cuando el hacha cayó con un golpe seco. No pude hacerlo. No en el estado en el que me encontraba. Solo dejé caer el hacha al suelo. Regresamos a la estación y encerramos a Mark en su habitación con suficiente comida y agua para unos días. No le gustó, pero no podíamos arriesgarnos. Ya tenía suerte de seguir con vida. Creo que vi una figura observándonos en medio de la ventisca. Jamie vino a verme más tarde ese día. ¿Puedo confiar en ti, Blake?, preguntó. ¿Qué quieres decir? Me colé en el laboratorio de Kren durante la noche. Me llevé sus notas y los discos duros de su computadora. Sé lo que estás pensando, pero no te preocupes, no toqué nada. Bueno, nada que no debiera tocar. ¿Valió la pena? Creo que deberías verlo. Ni siquiera estaba seguro de querer ver la investigación del Dr. Crane. Pero era mejor que quedarme mirando la ventisca desde una ventana. Necesitaba una distracción. Me sorprendió cuando descubrí que la investigación del Dr. Crane había desaparecido. Claro que no. Alguien le quitó la información a Jamie. Registramos toda la estación, cada rincón. Se esfumó. ¿Por qué alguien la tomaría y la escondería? ¿Podría Stevens haber entrado y llevársela? No, eso es imposible. Confío lo suficiente en Jamie como para saber que no se lo inventaría. O Stevens logró entrar y tomarla, o fue alguien del equipo. Y no sé cuál de las dos opciones es peor. De cualquier manera, teníamos un grave problema de seguridad. No pude dormir esa noche. No después de todo lo que pasó. Durante horas, me senté frente a la ventana del laboratorio del Dr. Crane, observando la situación. La espina había crecido y comenzado a ramificarse. Creo que estaba usando el cuerpo de Crane como alimento. No podía comprenderlo. ¿Qué era esta cosa? ¿Cuál era su propósito? Todo tiene un propósito. ¿No puedes dormir? Omar interrumpió mis pensamientos. No me sorprende. Yo tampoco. Continuó. Trajo otra silla del comedor y se unió a mi vigilancia. ¿Qué crees que está pasando ahí?, preguntó. No lo sé. Si lo piensas bien, en cierto modo es hermoso. ¿Qué? Quiero decir, que al terminar con una vida, se crea otra nueva. ¿Ese era el propósito de esta cosa? ¿Acabar con toda la vida en la Tierra y comenzar una nueva? ¿Por qué viniste aquí, Omar?, pregunté. Lo siento. Me iré si quieres estar solo, dijo mientras se ponía de pie y se giraba para marcharse. No, espera. No me refería a eso. ¿Por qué viniste a este lugar? Oh, yo, Se sentó de nuevo y buscó las palabras adecuadas. Creo que quería probar algo diferente. Todos llevamos vidas simples, día tras día, hasta que un idiota borracho te atropella con su camión. O un adicto a las drogas te apuñala por unas monedas en tu billetera. O envejeces y te da un derrame por hacer demasiada fuerza en el baño. Reímos. Supongo que quería encontrar una aventura. Ojalá pudiera decir lo mismo. Pero estaría mintiendo. ¿Y tú, Blake? ¿Por qué viniste aquí? Me gusta la nieve. ¿En serio? Me miró, levantando una ceja. No soy del tipo de persona que habla sobre su vida.
Pero, ¿importa si de todos modos podría estar muerto al amanecer? Quería huir. De todo lo que dejé en casa. Tan lejos como pudiera. Por tanto tiempo como pudiera. Ya veo. Dijo mientras volvía a centrar su atención en el extraño organismo metálico en el laboratorio. Dime algo, Blake. Aquí tratas de ser el héroe de todos. Salvarlos, protegerlos, decirles qué hacer. Pero creo que, detrás de tu máscara, eres tú quien necesita ayuda. Creo que solo haces esto para ocultar tus propios sentimientos. ¿Es miedo, o es ira? Ambos. Me disculpo por no haber publicado actualizaciones en varios días. Me tomó un tiempo poder sentarme frente a una computadora después de todo lo que ha pasado. Le pedí a Jamie que me contara todo lo que recordara sobre los datos del Dr. Crane. Por lo visto, al principio, él se sorprendió al descubrir que, después de descongelarse, la sustancia no volvía a su fase sólida, incluso a temperaturas decenas de grados por debajo de cero. Había supuesto erróneamente que la transición se debía a una reacción química e intentó realizar espectrometría de gases, pero no pudo hacer que la sustancia se vaporizara, ni siquiera a temperaturas extremadamente altas. Finalmente, un láser de pulso ND ya hizo el trabajo, y descubrió que estaba compuesta principalmente de carbono y silicio, aunque también contenía otros elementos comunes como sodio, nitrógeno, oxígeno, arsénico, el resto Jamie no lo recordaba, además de algunos bastante interesantes en cantidades casi residuales, como bismuto y galio. Sin embargo, lo más llamativo era la presencia inusualmente alta de torio y deuterio. Los intentos de realizar microscopía electrónica de barrido fueron casi completamente infructuosos, aunque algunas pruebas más especializadas determinaron que la sustancia estaba compuesta por micropartículas suspendidas en pequeñas cantidades de aceite. Durante días, Crane intentó observar directamente estas micropartículas. Casi todos los intentos fallaron o terminaron destruyéndolas. Eventualmente, encontró una manera. O mejor dicho, ellas mismas lo hicieron. Bajo ciertas condiciones y con la estimulación adecuada, las partículas formaban colonias y, con el tiempo, estructuras aparentemente complejas. Todos los intentos de determinar el propósito de esas estructuras fracasaron. Sin embargo, en las últimas etapas de su investigación, hizo un descubrimiento importante. Las partículas eran autónomas. Caminaba por el pasillo cuando, de repente, sentí una corriente helada, como esas que la gente describe cuando dice que un fantasma les ha pasado a través. Pero los fantasmas no existen. La puerta principal, en cambio, sí. Y alguien la había abierto. Atrapé a Omar en la sala de equipo, justo al lado de la salida. Llevaba puesto mi abrigo. También noté un bidón en la esquina. No recordaba haberlo visto la última vez que estuve ahí. Mi escopeta estaba sobre la mesa, junto a él. ¿Qué estás haciendo aquí, Omar? Pregunté. No esperaba verme ahí. Bueno, ya sabes, ayer parte de la sangre de esa cosa cayó sobre mi abrigo. No quería correr riesgos, así que salí a quemarlo. Desvió la mirada hacia la escopeta. Ya veo. Entonces, ¿me explicarías por qué tienes mi escopeta? ¿Qué tan rápido podía agarrarla? ¿Más rápido que él? No encontré la mía. Y no quería salir con solo un hacha. ¿Por qué decidiste no decirle esto a nadie? No lo consideré importante, pero ahora que lo pienso, fue una estupidez. Lo siento, no volverá a pasar. ¿Puedo tomar mi escopeta ahora? Pregunté. Me miró y dudó antes de responder. Adelante. Es tuya, ya no la necesito. La tomé. Estaba cargada y con el seguro desactivado. La dejé así. ¿Qué hay dentro del bidón, Omar? Oh, ese. Es el diésel que Spears trajo del generador cuando iba a quemar a Stevens. Ayer no estaba ahí. Sí que estaba. ¿Te lo imaginas, Blake? ¿Cuánto dormiste anoche? Nada. Pero mi memoria sigue intacta. ¿Hay algo que quieras decirme, Omar? Me miró a los ojos y respondió. No.
Nos quedamos ahí por un momento, la tensión creciendo entre nosotros. Si las cosas hubieran tomado otro rumbo, probablemente uno de los dos no habría salido bien librado. Pero no fue así. De pronto, la oscuridad envolvió la habitación. Un tenue resplandor rojo de las luces de emergencia iluminó parcialmente la estación. El generador se había apagado. Encontramos a Jamie en el comedor. ¿Dónde está Spears?, pregunté. Fue a buscar a Mark. ¿Qué pasó? El generador murió. Creo que nuestro amigo de afuera ha perdido la paciencia. Me giré y apunté mi escopeta hacia Omar. Omar, ¿qué carajo hiciste? ¿Te cargaste el generador?, pregunté, casi gritando. No jodas, no hice nada. Sé cómo se ve esto, pero tienes que confiar en mí, solo estoy tratando de ayudar, respondió. En ese momento, Spears entró en la habitación. Solo. Con la escopeta de Omar en las manos, y con sangre en ellas. Parece que alguien encontró tu escopeta perdida, Omar, dije. ¿Dónde está Mark?, pregunté, aún apuntando mi escopeta al pecho de Omar. Está muerto, respondió Spears. Le cortaron el cuello. Oh, carajo. Escuchen, por favor, cálmense, estoy seguro de que podemos resolver esto. Spears, haz que se calle. Con gusto, dijo antes de noquear a Omar con la culata de su escopeta. Omar cayó al suelo, inconsciente. Realmente pensé que las cosas no podían empeorar. Pero, por supuesto, lo hicieron. ¿Sabes? Él estaba diciendo la verdad. No tiene nada que ver con esto. ¿Qué?, pregunté, confundido, y rápidamente apunté mi arma hacia Spears. Fui más rápido que él. No tuvo tiempo de apuntarme. No te muevas, le grité mientras revisaba el seguro. Seguía desactivado. No puedes dispararme sin un percutor, genio, dijo y me lanzó un golpe. Jalé el gatillo. Clic. Mi visión se oscureció cuando la culata de su escopeta impactó contra el costado de mi cabeza. Desperté atado en el comedor, junto con Omar. El cuerpo de Mark yacía en el suelo. No estaba infectado. Jamie también estaba ahí, con las manos atadas, sentada detrás de una de las mesas. Llevaba puesto su equipo de invierno completo. Solo cuando noté eso, me di cuenta de lo frío que estaba todo. Muy frío. La puerta exterior estaba abierta. Oh, ¿despertaste, Blake? Bueno, qué lástima para ti. Nuestro amigo de afuera no perdió la paciencia, pero yo sí. Supongo que no lo pensé bien cuando lo infecté. Pero tenía que encontrar un nuevo sujeto después de que tú ejecutaras tan valientemente al pobre Dr. Crane. Por suerte, todo problema tiene solución. ¿Por qué estás haciendo esto?, le grité. Era él todo el tiempo. Él infectó al Dr. Crane y se robó su investigación. Él infectó a Stevens. Y ahora, nos iba a usar como carnada. No son los primeros en encontrar esa mierda. Necesitábamos saber qué hace en una situación real. Piénsalo. No son precisamente las mentes más brillantes, sin ofender, pero no tienen ninguna razón para estar aquí. Están en un entorno aislado, a miles de kilómetros de la estación más cercana, en el continente más remoto de la Tierra. Además, nadie los espera en casa, así que nadie los extrañará. Tenía razón. Fuimos unos idiotas. Unos idiotas por confiar en él. Unos idiotas por confiar en esta expedición. ¿Qué tan cerca estuvo Crane de descubrirlo? Esa sustancia. Oh, no lo sé. Para ser honesto, ni siquiera sé qué es. No estoy aquí para hacer preguntas. Solo estoy aquí para actuar. Escuché pasos pesados en el pasillo. Spears fue a mirar. Jódete, maldito monstruo, gritó mientras disparaba su escopeta contra la figura que se acercaba. Parece que se nos acabó el tiempo. De todas formas, aún tengo cosas que hacer, dijo, agarró a Jamie del brazo y se dispuso a salir. Arrojó su escopeta casi vacía sobre la mesa y sacó una pequeña pistola oculta detrás de su cinturón. Si te hace sentir mejor, no fue mi decisión venir aquí y hacer esto. No lo disfruté.
Esas fueron sus últimas palabras antes de desaparecer en la cocina, por donde logró escabullirse del peligro que se acercaba. Los pasos se oían cada vez más cerca. Más rápidos. Más agitados. Sacudí a Omar, tratando de despertarlo. ¿Qué está pasando? Oh, Dios mío. Dijo Omar cuando finalmente abrió los ojos. Sabía lo que acababa de ver. No estaba preparado para verlo. Yo tampoco. Una criatura gigantesca, que alguna vez había sido Stevens, se alzaba en el umbral de la puerta. Si no hubieran sido puertas dobles, dudo que hubiera podido pasar. Se veía diferente a la última vez que la vimos. Muy diferente. Estaba cubierta por una coraza oscura y brillante. Los tumores habían desaparecido. Toda la comida que había devorado se había transformado en músculo. Su boca descomunal ahora tenía varias hileras de dientes afilados. Los dedos de su mano derecha se habían fusionado en 3 largas y articuladas garras. Su brazo izquierdo, el que supongo que Omar alcanzó con su escopeta ayer, ya no tenía mano, dejando expuesto un hueso sobresaliente. Sin embargo, el hueso se había alargado, extendiéndose mucho más allá de lo que mediría un brazo. Era como una espada. Y estaba tan afilado como una. Dio un paso pesado hacia adelante. Luego otro. Y otro más. No había nada que pudiéramos hacer. Con su garra, tomó el cuerpo inerte de Mark. Nunca pensé que diría algo así, pero me alegraba que Mark ya estuviera muerto. Con asco, observé cómo intentaba meterse su cuerpo entero en la garganta. No cabía. Así que le aplastó la caja torácica y la pelvis antes de rebanarle los brazos con su cuchilla. Solo entonces pudo tragarse los restos sin dificultad. Blake, voy a buscar el diésel, manténlo ocupado. Gritó Omar antes de salir corriendo hacia el pasillo. Miré la cuerda. Omar había logrado quemarla con un encendedor que siempre llevaba en el bolsillo. La criatura notó el movimiento, pero aún así volvió su atención hacia mí. Corrí hacia la escopeta que Spears, convenientemente, había dejado ahí. La tomé, apunté a la cabeza de la abominación y disparé. El disparo rebotó en la coraza sin causar ningún daño. Esa cosa era a prueba de balas. Furiosa, la criatura me agarró del cuello con sus garras, casi aplastándolo por completo. Me levantó en el aire y me lanzó a través de la ventana de la cocina. El impacto me dejó sin aliento y, antes de que pudiera reaccionar, ya estaba sobre mí, blandiendo su cuchilla. Rodé a un lado y logré que su golpe impactara la estufa en lugar de mi cabeza. El gas comenzó a filtrarse. Pero ahora no tenía a dónde ir. Estaba listo para morir. De repente, un líquido apestoso la salpicó por la espalda, distrayéndola de mí. Diésel. Con un solo movimiento limpio, atravesó el abdomen de Omar con su espada y lo arrojó al otro lado del comedor. Luego me miró, pero volvió a centrar su atención en él. «Hey. Ven y acaba conmigo, abominación», gritó Omar. La criatura comenzó a caminar lentamente hacia él, que yacía desplomado en un charco de su propia sangre. Con las últimas fuerzas que le quedaban, sacó algo pequeño y brillante de su bolsillo. Un encendedor. «Blake, gracias, por la aventura», susurró antes de abrirlo. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. Mientras huía por el pasillo, eché un último vistazo al laboratorio del Dr. Crane. Aquello que estaba creciendo allí. Era un árbol. Un árbol metálico y brillante. Cuando finalmente salí de la estación, una explosión masiva me arrojó al suelo. Y después, solo silencio. Quería quedarme ahí. Tirado, congelándome en la nieve. Pero aún no había terminado. Como dijo Spears, me quedaba algo por hacer. Me arrastré hasta una de nuestras motos de nieve y partí hacia el sitio de perforación. El cielo comenzaba a despejarse. La tormenta casi había pasado. Jamie estaba atada a la perforadora, con la suficiente libertad solo para operarla. ¿Cuánto tiempo más va a tardar?, preguntó Spears. Buena pregunta. Llevaba un rato observándolos, y mis dedos y pies comenzaban a entumecerse. Solo tenía la ropa mínima que encontré en la moto de nieve. No era suficiente para soportar el frío por mucho tiempo.
No lo sé, 10, 15 minutos tal vez, respondió ella. Bien. Voy a prepararme una taza de café. ¿Quieres una? Vete a la mierda. Está bien. No intentes nada estúpido. Te estaré observando, dijo antes de entrar en la pequeña tienda de herramientas junto a la perforadora. Esa era mi oportunidad. Me escabullí dentro de la tienda. Spears había dejado su pistola sobre una mesa junto con varias herramientas. Era ahora o nunca. Corrí para tomarla, pero no fui lo suficientemente rápido. Me alcanzó y trató de arrebatármela. Se disparó un tiro. No le dio a ninguno de los dos, pero la onda expansiva me aturdió lo suficiente como para que él aprovechara y me diera un buen puñetazo en la cara, seguido de arrojarme sobre la mesa. Después de todo lo que acababa de vivir, ya no estaba en condiciones de pelear. Agarré un destornillador y me puse de pie, enfrentándome a Stevens. No sé cómo lograste salir con vida, pero aquí termina tu historia. Pero como soy una buena persona, te daré la oportunidad de decir unas últimas palabras. Algo inteligente que decir. No puedes dispararme sin balas, genio. Había logrado soltar el cargador de su pistola mientras forcejeábamos por ella. Con lo último de mi energía, salté sobre él y lo apuñalé con el destornillador. La ventisca había terminado, y pudimos pedir ayuda a la estación más cercana. Tomó un tiempo, pero ahora estamos a salvo. Bueno, relativamente a salvo. La gente de esta estación, afortunadamente, entendió nuestra situación, después de mucho convencerlos y persuadirlos, y aceptaron ocultarnos aquí por un tiempo. Espero que, cuando los que nos enviaron encuentren la estación destruida y reducida a cenizas, no se molesten en buscarnos. Hay algo más que me preocupa. No sé si realmente lo vi o si fue mi imaginación, pero espero que haya sido lo segundo. Creo que vi una figura observándonos en el horizonte mientras nos llevaban a la estación de nuestros rescatistas. Una figura alta y brillante. No debimos encontrarlo. Cuando éramos niñas, todas pensábamos que Freddy debía ser la persona más grande del mundo. Medía casi 2 metros y era tan ancho como un refrigerador, y aunque su tamaño era impresionante, su inteligencia no lo era tanto. Desde la ropa despareja y descuidada con personajes de caricaturas infantiles hasta su cabello despeinado y la expresión perpetua de indiferencia en su rostro, una sola mirada a Freddy bastaba para darse cuenta de que era lento. Nadie en nuestra calle lo había escuchado decir una sola palabra, y hasta donde sabíamos, ni siquiera podía hablar. Tendría poco más de 20 años, lo que significaba que había estado en el vecindario desde que cualquiera de nosotras podía recordar, así que la mayoría simplemente lo ignoraba. Y realmente no hacía nada emocionante. Solo se quedaba de pie en el patio delantero, mirando a las niñas cuando volvían de la escuela. Así que, cuando un día Freddy empezó a seguir a las chicas hasta sus casas, lo encontramos un poco extraño, pero nada como para alarmarnos. Lo raro fue que lo hizo otra vez al día siguiente, y luego al otro. Para ese punto, comenzamos a sentirnos algo inquietas, pero nunca pensamos en contarle a nadie lo que estaba pasando. Después de todo, conocíamos a Freddy. Era inofensivo, ¿no? Así que lo ignoramos. Un par de chicas más valientes intentaron pedirle que dejara de seguirnos, pero todo lo que obtuvieron como respuesta fue su mirada vacía y ausente. Supongo que realmente no podía hablar. Parecía que las cosas seguirían así para siempre, hasta que pasó lo de Sara. Sara era la que vivía más lejos de la escuela, lo que significaba que cada día caminaba el último tramo de su camino sola. Bueno, no exactamente sola. Tenía a Freddy. Hasta que un día, nunca llegó a casa. Su madre esperó, llamó a las nuestras, pero nadie sabía dónde estaba. Fue entonces cuando Eleanor finalmente dijo algo sobre Freddy. La madre de Eleanor llamó a la de Sara, y la madre de Sara llamó a la policía. Cuando llegaron a la casa de Freddy, la encontraron en la sala de estar, temblando como una hoja, mientras Freddy estaba sentado en el suelo mirándola fijamente.
Ella contó que él la había levantado de la calle como si fuera un balón de fútbol y corrió hasta su casa, dejándola en el sofá de la sala. Sara estaba demasiado asustada como para gritar o intentar escapar, así que simplemente cerró los ojos y esperó. Pero Freddy no le hizo nada. Durante 2 horas, solo se quedó ahí, mirándola. Después de eso, hubo rumores de que lo encerrarían, pero como técnicamente no le había hecho daño a la niña, la policía solo le dio una advertencia y asignó un escolta para acompañarnos a casa todos los días. Así funcionan las cosas en los pueblos pequeños, supongo. Obviamente, esto no nos dejó tranquilas, pero ¿qué podíamos hacer? Pensamos que estaríamos a salvo mientras el oficial estuviera ahí. Lamentablemente, el oficial odiaba su deber de niñera, y un día, cuando entró una llamada de emergencia, decidió dejarnos para hacer trabajo policial de verdad. Ese día decidimos que caminaríamos juntas hasta la casa de Sara. Más vale estar en grupo, ¿no? Estábamos a medio camino cuando escuchamos un sonido espantoso, como el aullido de un animal herido, tan fuerte que nos hizo doler los oídos. Nos giramos para ver de dónde venía, y Sara gritó al verlo. Freddy venía hacia nosotras, corriendo tan rápido como sus piernas enormes se lo permitían, con la boca abierta y un alarido desgarrador saliendo de ella. Salimos corriendo, dispersándonos como bolas de billar. Freddy nos ignoró por completo, su único objetivo era Sara. Entonces, un disparo rasgó el aire como un trueno. Freddy se tambaleó hacia atrás por el impacto en su hombro, pero no se detuvo. Me quedé quieta por un segundo, esperando ver al oficial, pero no era él. Un hombre había sujetado a Sara con una mano y con la otra agitaba un arma mientras la arrastraba hacia una camioneta sin ventanas. Sara gritaba y mordía su brazo, pero él ni siquiera parecía notarlo. Todavía puedo recordar sus ojos, tan abiertos, con pupilas dilatadas como pozos negros, devorando el iris. Freddy, con la sangre empapando su camisa, siguió corriendo hacia ellos. El hombre levantó la pistola otra vez, pero antes de que pudiera disparar, se escuchó otro ruido fuerte. El crujido de la mandíbula del hombre al romperse bajo el puño de Freddy. Nunca en mi vida he visto a alguien golpear tan fuerte a otra persona. El hombre salió volando como un muñeco de trapo. Sara logró soltarse de sus manos muertas y se quedó ahí, con los ojos desorbitados, mirando a Freddy. Pero él no dijo nada. Solo le dio unas palmaditas en la cabeza, como si fuera un cachorro, y luego se sentó en el suelo, con la mirada perdida, mientras su sangre seguía tiñendo su camisa. La investigación policial reveló que el hombre había estado siguiendo a Sara desde hacía días. Dentro de la camioneta encontraron cuerdas, cinta adhesiva, cuchillos y una docena de diarios llenos de delirios psicóticos sobre ella, junto con un montón de PCP. Y si eso no era lo suficientemente aterrador, su ADN coincidía con 3 casos abiertos de violación y asesinato de adolescentes en el estado. Freddy sobrevivió. Aunque los médicos dijeron que debería haber muerto desangrado, la herida apenas pareció afectarlo. Perdió algo de movilidad en el brazo, pero por lo demás estaba bien. Después de eso, ninguna de nosotras se quejó cuando Freddy quiso acompañarnos a casa.